Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Johnson Park de la iglesia Hanmao en Chuncheon. Yo soy un paramédico. Siempre estoy en contacto con pacientes en diferentes situaciones de emergencia, pero más allá de sus condiciones físicas, pude ver que sus estados espirituales eran más urgentes. Hoy deseo compartirles sobre el poder del Evangelio que experimenté en una situación de emergencia. Yo nací en una humilde familia granjera y soy el hijo mayor. Como mi padre trabajaba en el campo, no nos preocupábamos por la comida, pero estábamos en dificultad por una deuda. Me recomendaron hacer un profesorado, pero con el sueldo de un maestro no podría pagar la deuda familiar, hasta que escuché que los arquitectos ganaban mucho dinero y decidí ingresar a la carrera de arquitectura. Ingresé en una universidad de Chuncheon y comencé a ir a la iglesia Hanmaum. En esa época la economía fue muy favorable para la construcción, por lo que estaba lleno de esperanzas y sueños mientras hacía la cursada, hasta que comencé a tener cierta discordia entre el mundo y la fe. Cuando todo marchaba en orden, no había problemas, pero cuando se me acumulaban las tareas, la vida de fe se tornaba un obstáculo. La vida de fe se fue complicando y la vida en el mundo me era mucho más atractiva. Sentía que la vida de fe me demandaba tiempo y dinero, mientras que en el mundo era yo quien recibía dinero según el tiempo que yo invertía. Pero al escuchar las sólidas prédicas del pastor, sentí el anhelo de querer encontrarme con ese mismo Dios con el cual el pastor se había encontrado. Presentía que si no me encontraba con Dios, era imposible continuar con la vida de fe. Por eso, oré pidiendo a Dios que si realmente existe, venga a mi encuentro. Porque pensaba que si Dios no existe, no había razón para seguir yendo a la iglesia. Durante esos tiempos, el pastor predicó sobre el cuerpo resucitado de Jesús por medio de la palabra de Lucas 24. Había escuchado sobre la resurrección de Jesús, pero era la primera vez que escuchaba sobre el cuerpo resucitado de Jesús. Y pensé, ¿Jesús resucitado tenía un cuerpo? Entonces significa que la resurrección es un hecho real. Porque siempre pensé que la resurrección de Jesús era algo invisible e intocable como el cielo y el infierno. Pero Jesús había resucitado con un cuerpo físico que podía verse y tocarse. Me dijeron que Jesús resucitado comió pescado. Si no tuviera un cuerpo físico, no podría comer pescado como lo hacemos nosotros. Además, Jesús resucitado repartió el pan entre los discípulos. Si no tuviera un cuerpo físico, no podría repartirles el pan a ellos. Si era de carne y hueso, ¿cómo pudo atravesar esa puerta cerrada y aparecerse delante de los discípulos? Pensé que si podía verificar si todos estos eran hechos históricos, podría creer en toda la Biblia sin que lo viera con mis propios ojos. Hasta que un día vimos la palabra en 1 Corintios 15, en el cual Pablo afirma haberse encontrado con Jesús resucitado. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. También lo vi yo. Pablo estaba diciendo que él mismo lo había visto con sus ojos. Al ver la vida del apóstol Pablo, pensé que realmente lo vio. Entonces la resurrección de Jesús es un hecho real, y todos los valores que tenía hasta ese momento comenzaron a derrumbarse. La muerte no era el fin, sino que Jesús realmente había demostrado en medio de la historia que era posible vivir eternamente. De ahí en más comencé a conocer más y más sobre quién es Jesús. Al principio leía la Biblia acostado, pero desde un momento comencé a arrodillarme. Jesús es el Dios Todopoderoso. Él es quien venció la muerte. Yo soy un pecador. Aléjate de mí. Quería esconderme en algún agujero. Al estar frente a Dios Todopoderoso, quien era alguien que estaba más allá de mi razón, no podía tener la cabeza en alto. La luz de Jesucristo resucitado era tan brillante que sentía que me quedaba ciego, tal como se sintió Pablo. En ese momento me sentí tan sucio que ni siquiera podía estar parado delante de esa luz. Tal como lo dijo Dios desde el principio, Él realmente había venido en forma humana. En el momento en que conocí a Jesús por medio de la resurrección, todo mi ser se puso al descubierto. Hasta ese momento pensaba que yo creía en Jesús, pero en verdad no lo estaba haciendo. Y esto fue porque no conocía realmente quién es Jesús. Había vivido toda mi vida ignorando a Jesús y exploté en llanto preguntando qué debía hacer. Me arrepentí de este pecado
y recibí a Jesús como mi Señor y mi Dios. Luego, todo mi corazón y todos mis pensamientos cambiaron completamente. El mundo había desaparecido completamente, y solo miraba a Jesús que me había salvado del pecado. Toda esa codicia por ganar dinero con la excusa de pagar las deudas desapareció, y solo tenía los ojos puestos en la esperanza de la resurrección que Jesús me había mostrado. Pude ver que por más que invierta en el mundo, si cambia una ley, toda la situación se revierte y no hay nada que vuelva a mí, mientras que Jesús recuerda todo lo que haga para Él y me lo devuelve con la gloria de la resurrección. Era un negocio completamente provechoso, hasta que explotó la crisis del Fondo Monetario Internacional. Las grandes empresas de construcción comenzaron a quebrar, por lo que todas mis esperanzas y mis sueños se derrumbaron en un instante. Luego de recibirme en la universidad, había estado trabajando en una empresa de construcción, pero terminé como bombero, algo totalmente lejano a la arquitectura. En el cuartel de bomberos, mi trabajo era trasladar hasta el hospital a los pacientes de emergencia o con riesgo de vida. El tiempo entre que nos daban la orden de rescate hasta llegar al lugar del incidente eran momentos de muchos nervios, porque son situaciones tensas en donde cada segundo es crucial y nadie tiene noción de lo que puede suceder en el lugar del incendio. Y cuando ocurrían situaciones terribles e inesperadas, las imágenes quedaban en mi memoria durante un largo tiempo. Generalmente, los testigos son los que hacen la denuncia al servicio de emergencia cuando se trata de alguna muerte o algún suicidio. Y cuando nosotros vamos, encontramos el cuerpo muerto. Nosotros, los paramédicos, tomamos la temperatura del cuerpo, utilizamos los parches para chequear el ritmo cardíaco y verificamos si hay alguna probabilidad de salvar a la persona. Ver la cara destrozada o tocar el cuerpo frío son sensaciones que jamás me gustaría volver a experimentar. Al principio, cada vez que iba al lugar del incidente, pensaba que era un trabajo muy difícil y esto producía un gran pesar en mi corazón. Hasta que un día, en medio de la oración de la madrugada, Dios me dijo: yo muero todos los días. Por medio de esta confesión de Pablo, Dios sembró en mí este corazón de yo ya he muerto ayer, así que hoy saldré con una nueva persona en Jesús. Luego de esto, ya no pensaba cómo lo hacía en el pasado. Como comenzaba el día con un nuevo corazón, el sufrimiento del día terminaba en ese mismo día. Si no tuviera el poder de la preciosa sangre que hay en Jesús resucitado, estaría viviendo todos los días con mucho estrés. Me sentí muy agradecido. Como paramédico, no era solo llegar a la escena de emergencia. Entre nosotros había algunos a quienes llamábamos familia. Eran personas adictas al alcohol, que nos llamaban muy a menudo y los veíamos seguidamente como si fuera nuestra familia. Nos llamaban por algún dolor estomacal o de cabeza, pero cuando llegábamos era tan solo porque necesitaban compañía, alguien con quien hablar y quitar su estrés. Estas personas alcohólicas tenían mucho que contar. Cada vez que veía a estas personas me acordaba de la palabra del Señor sobre el más insignificante. El Señor dijo: cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Y podía ver que se desahogaban cuando lo trataba bien y los trasladaba amablemente hasta el hospital. Algunos nos llamaban constantemente, pero siempre los tratábamos con la misma amabilidad, hasta que en un momento ellos mismos se sentían culpables y ya dejaban de llamarnos. A veces, por escuchar sus historias, nos retrasábamos para trasladarlos al hospital. Una vez nos llamaron por un hombre de mediana edad que se había desmayado en un departamento. Cuando llegamos, el hombre respiraba con dificultad, verificamos las pupilas y estaba teniendo un paro cardíaco. Inmediatamente le hicimos la reanimación cardiopulmonar, luego le dimos un shock eléctrico con un desfibrilador. Parecía estabilizarse, pero luego volvió a sufrir de otro paro cardíaco. Lo trasladamos al hospital mientras continuamos haciéndole la reanimación cardiopulmonar, pero no fue fácil porque el departamento era de un solo pasillo y estaba lejos del ascensor. Una vez que comenzamos con la reanimación cardiopulmonar, no podemos detenerlo por más de 10 segundos, por lo que continuábamos haciéndolo a lo largo del pasillo mientras esperábamos el ascensor, mientras bajábamos por el ascensor y hasta dentro de la ambulancia. Hicimos la reanimación durante todo el traslado. No sé cómo, pero llegamos a la sala de emergencias y entregamos al paciente al equipo médico. Me sentí como si hubiera corrido una carrera de 100 metros. Generalmente en estas situaciones de emergencia recién podemos respirar cuando llegamos al hospital y sentimos como que corrimos una carrera de 100 metros. Desde el momento que partimos del cuartel, a veces son 100 metros, otras veces 200 y a veces corremos como si fuera una maratón. Luego vimos que el corazón del paciente se había normalizado. Luego de una cirugía en el corazón,
le dieron el alta a los 5 días. Cuando se encontró con su hijo, estaba en perfectas condiciones como para decirle su número de cédula de identidad por teléfono. Cuando salvamos a alguien de un paro cardíaco, nos dan un premio llamado Salvador de Corazones. El médico me felicitó por mis registros diciéndome que era un buen ejemplo, así que luego entrenaba a nuevos paramédicos, utilizaba mis registros como ejemplo para las explicaciones. Una vez me trasladaron a una zona rural como único paramédico del pueblo. Como era un campo, todos nos conocíamos. Había una mujer que se emborrachaba todos los días. Era la esposa de alguien con un cargo alto, por eso el pueblo ya la conocía. Un día vino a nuestra oficina totalmente ebria. La recibí amablemente y le ofrecí sentarse en el sofá. Y le pregunté, ¿está cansada, verdad? Abrió sus ojos y me preguntó, ¿cómo supo que estoy cansada? Y comenzó a contarme su historia. Me contó que un día entró a su casa y el trapeador comenzó a hablarle. El trapeador le pidió un café y ella se lo hizo. Y luego más trapeadores entraron a su casa y quedándose no la dejaban dormir y la insultaban. Me decía que se emborrachaba para ver si podía dormir un poco y se lamentaba porque tampoco podía lograrlo. Ella le había contado esto a la policía, pero nadie le creyó. Me sentí desconcertado porque me dijo de manera muy natural que su marido había cerrado la puerta de su casa por fuera y que ella abrió la puerta con un cuchillo. Le dije que hay un mundo invisible y que allí había espíritus malignos. Ella entendió y se sintió bien al escucharme decir esto. Ella poseía varios grados en Kendo, por lo que andaba con cuchillos para pelear con esos espíritus, pero me decía que no podía hacerlo porque no los podía ver. De tanto pelear con ellos, no podía ni siquiera dormir, hasta que una bruja le dijo que tenía que hacer exorcismo y gastó miles de dólares para hacerlos. Se sentía mejor por un tiempo, pero luego volvía al mismo estado. Una vez entró a una secta religiosa y le dijeron que había que hacer un ritual, y volvió a gastar miles de dólares, pero luego de unos días le dijeron que tenía que hacer otro ritual, pero que costaría 10.000 dólares, así que simplemente abandonó. Me dijo que luego la situación empeoró y no pudo llevar una vida normal. Su cuerpo se fue deteriorando y gastaba todo el dinero que le daba su esposo en exorcismos y rituales. Ella se sintió sorprendida porque yo le decía que entendía lo que le sucedía. Y un día a la madrugada me llamó a la oficina. Atendí y me dijo, ¡Oficial! ¡Apareció un demonio! Casi se me sale el corazón cuando me dijo esto. Y comencé a gritar por el teléfono. ¡Por la sangre preciosa de Jesús! Te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que te alejes, demonio. Y ella lloraba desoladamente hasta que logré calmarla. Al día siguiente la visité a la casa y vi que estaba hecho un desastre. No podía ingresar a algunos cuartos porque decía que allí había algunos demonios y hasta les había servido una mesa de comida. Por eso le compartí la palabra de Dios, la llevé a la iglesia y le hice escuchar el Evangelio y recibió a Jesús como Señor. Luego ya no tomó más alcohol y mejoró. Una vez tuve que ir a una escena en donde surgió un disturbio. Al llegar al lugar había un hombre de mediana edad parado como un culpable fuera del auto. Y en el asiento trasero había un joven que estaba loco, gritando que mataría al padre. El joven era muy alto. De un lado golpeaba con las piernas la puerta y por el otro intentaba abrir la puerta con las manos. Y la policía estaba fuera del coche evitando que el joven salga. No sabía cómo resolver la situación, pero el joven no parecía normal. Por eso oré desde mi corazón. Me acerqué y le dije al joven, todo está bien. Trataba de calmarlo mientras oraba en mi corazón. Hasta que de a poco el joven fue calmándose y fue así que la situación se resolvió. Y con cuidado tomé el brazo al joven y lo subí a la ambulancia. Y un policía me preguntó si estaría bien. Y le dije que si me veía inseguro podría acompañarme, pero enseguida cerró la puerta de la ambulancia. Al llegar al hospital lo acostamos en una camilla, y el joven me dijo muy tranquilamente, Señor, mire mis piernas, nací así por culpa de mi padre. Aún así, ¿piensa que estoy bien? Tenía una discapacidad en una de las piernas. Creo que nació con esa discapacidad y por eso estaba lleno de rencor hacia el padre. Por eso, el padre estaba parado fuera del auto como un culpable cuando sucedió el incidente.
El hijo, consumido por el rencor hacia el padre debido a la discapacidad, y el padre lleno de culpa por la condición de su hijo. Ambos estaban yendo camino a la muerte. Dejé al joven en manos del equipo médico, y yo me aparté con el padre y le compartí el Evangelio. Y le dije que el problema del hijo solo podía ser resuelto por el Evangelio. Si tan solo tuviera la esperanza de la resurrección, este joven podría vivir en medio de la alegría. Me sentí mal que el joven pensara que su cuerpo era todo, aunque en verdad es momentáneo. Cuando me llaman a escenas de suicidio, experimento cosas más espirituales. Puedo darme cuenta enseguida por el ambiente espiritual de la casa. Un día me llamaron por alguien que había ingerido un insecticida. Cuando llegué, la persona que ingirió el insecticida se estaba peleando con su acompañante, diciéndole que no iría al hospital. No era una situación fácil. Una vez más oré en mi corazón y me acerqué a ambas personas. Puse mi mano sobre el hombro de una de ellas y le dije, debe ir al hospital. Y me dijo, déjeme pensar un segundo, y enseguida me hizo caso. El acompañante se sorprendió al verlo tan obediente. Hasta mi compañero de trabajo quedó sorprendido. De la manera en que el diablo le metió a Judas Iscariote el pensamiento de entregar a Jesús, pude experimentar que es el mismo diablo que mete en las personas los pensamientos de suicidio y de depresión. Cuando oro por la persona, la obra del espíritu maligno se aparta y la persona vuelve a su estado normal. Yo estudié arquitectura y me preguntaba por qué fui llamado a un cuartel de bomberos y eso como paramédico. Pero al ver a los pacientes en las diferentes situaciones de emergencia pude darme cuenta. El Señor deseaba encontrarse con ellos por medio de mí. No todas las situaciones de emergencia eran por accidente o por enfermedades físicas. No solo lo que veía con mis ojos eran emergencias, sino que sus almas estaban en situación de riesgo. Al experimentar muchas situaciones de urgencias, pude comprobar que realmente el mundo está bajo el control del maligno. Oro por aquellas personas oprimidas y presas, a veces cargándolas en mi espalda, otras veces sosteniéndolas de los brazos, otras veces tomando alguna medida de emergencia. ¿No habrá sido este el corazón de piedad que tuvo Jesús cuando sanaba a los enfermos y observaba las almas apartadas? La oración por aquellas almas que no han podido encontrarse con el verdadero dueño, que están siendo oprimidas y sufren por los espíritus malignos, me sale de manera natural. Oro para que puedan encontrarse con Jesús resucitado con el verdadero dueño y puedan ser liberados de toda enfermedad, de toda ansiedad, de todo dolor y vivir con esperanza eterna. Cada vez que me encuentro con personas oprimidas y presas en las escenas de emergencia, agradezco porque yo tengo el poder del Evangelio que les puede dar la libertad. Con este Evangelio deseo cumplir con la misión que me ha encomendado el Señor. Muchas gracias. Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron